La historia que rodea la herencia de Corey Harrison se ha convertido en uno de los misterios más comentados del universo televisivo. Cuando su abuelo Richard Harrison falleció, no solo dejó un vacío personal en la familia, sino también una serie de decisiones sorprendentes que cambiaron para siempre el rumbo financiero de Corey. Detrás de la imagen pública del negocio familiar, existían acuerdos privados, activos ocultos y movimientos que revelaron el verdadero peso que Corey tenía dentro del imperio de Pawn Stars. En este resumen inicial, vamos directo al punto. Corey no solo recibe objetos de valor histórico, sino también derechos y acceso a capital y una posición privilegiada, que lo colocaron en el centro de una transformación inesperada. Lo que heredó no fueron simples recuerdos sentimentales, sino claves para comprender por qué su fortuna dio un salto repentino después de la muerte del patriarca. Este es el punto de partida de una historia llena de detalles desconocidos, que explican cómo la pérdida del viejo terminó convirtiéndose en la mayor oportunidad económica de la vida de Corey. Para comprender por qué la herencia recibida por Corey Harrison generó tanto interés, es necesario revisar primero la relación real que mantuvo con su abuelo Richard Harrison. Durante años, el viejo fue la figura central del negocio familiar y uno de los pilares del programa televisivo. Su personalidad estricta, su disciplina para los negocios, y su profundo conocimiento sobre objetos de colección, hicieron de él un referente difícil de reemplazar. Corey creció observándolo desde detrás del mostrador, y aprendió cada aspecto del oficio antes de aparecer frente a las cámaras. Con el tiempo, se convirtió en la mano derecha del viejo, asumiendo responsabilidades que iban más allá de las operaciones diarias. Esta cercanía no solo fortaleció el lazo familiar, sino que también posicionó a Corey como el heredero natural del legado comercial de la familia. Mientras otros miembros del clan tenían participaciones parciales o roles específicos, Corey era quien recibía la preparación directa para sostener el imperio a largo plazo. Esta dinámica explica por qué la distribución de bienes tras la muerte del viejo reveló decisiones que muchos no esperaban. Los últimos meses de vida de Richard Harrison marcaron un antes y un después en la estructura interna del negocio familiar. Aunque en televisión el viejo mantuvo siempre una imagen firme y llena de energía, en privado, la situación era distinta. Su salud ya no le permitía sostener la misma rutina de trabajo, y fue entonces cuando Corey comenzó a asumir cada vez más responsabilidades clave dentro de la tienda. Este proceso no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de años de confianza y de decisiones estratégicas tomadas discretamente por el patriarca. A medida que la enfermedad avanzaba, el viejo comprendió que era necesario garantizar la continuidad del negocio sin generar conflictos entre los miembros de la familia. Empezó a revisar documentos, participaciones, contratos y acuerdos con la productora del programa. Todo esto se realizaba en silencio, lejos de las cámaras, con un objetivo claro: proteger el futuro del imperio que había construido. Corey estuvo presente en la mayoría de esos momentos decisivos. Mientras otros familiares mantenían roles más limitados, él fue quien recibió las instrucciones directas sobre cómo debían manejarse los inventarios más valiosos, cuáles eran los proveedores confiables, y qué piezas de colección debían preservarse como parte del patrimonio histórico de la tienda. Esta cercanía no solo fortaleció su posición, sino que también le dio acceso a información privilegiada que sería crucial en el proceso sucesorio. El viejo, consciente de que el negocio necesitaba adaptarse a nuevos tiempos, confió en que Corey tenía la visión moderna y la energía necesaria para sostener la relevancia del programa y de la tienda en medio de un panorama competitivo. Cada decisión que se tomaba en aquellos meses estaba guiada por una lógica de continuidad, y la figura de Corey se volvió indispensable para asegurar esa transición. En paralelo, la presencia de las cámaras y el interés mediático agregaban una presión adicional. Las audiencias estaban acostumbradas a ver al viejo como la autoridad máxima, y cualquier cambio brusco en la estructura del programa podría generar controversias. Por esa razón, la familia mantuvo en privado varios de los movimientos internos. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores sobre ajustes en las participaciones del negocio y posibles modificaciones en los contratos de televisión.
Estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero reflejaban una realidad evidente. El Imperio Harrison se estaba preparando para un cambio generacional inevitable. Y en el centro de ese proceso estaba Corey, quien debía demostrar que podía mantener el equilibrio entre el legado familiar y la necesidad de innovación. Cuando finalmente se produjo el fallecimiento del viejo, la noticia impactó al público, pero la estructura interna ya estaba casi definida. Los documentos que se habían preparado en los meses previos dejaban claro que no todos los miembros de la familia recibirían la misma relevancia financiera. La exclusión de uno de los hijos del testamento llamó mucho la atención, pero el objetivo principal del patriarca era asegurar que el negocio continuara funcionando sin disputas legales ni divisiones que pudieran afectar la imagen del programa. Dentro de ese plan estratégico, Corey ocupaba una posición central, no solo como figura pública, sino como pieza fundamental en la administración del patrimonio familiar. Había recibido una formación directa, había participado en las decisiones importantes y estaba preparado para asumir responsabilidades que iban más allá del mostrador. Por eso, al revisar los detalles de aquel periodo, queda claro que los últimos meses de vida del viejo no fueron solo un tiempo de despedida, sino un periodo de preparación intensa para una transición cuidadosamente calculada. El futuro financiero de Corey no fue fruto del azar, sino el resultado de un proceso en el que el patriarca dejó definidas las pautas para garantizar la continuidad del negocio. Esta etapa previa es esencial para comprender por qué ciertas decisiones posteriores causaron tanta sorpresa entre los seguidores del programa, y por qué la figura de Corey adquirió un peso económico y simbólico tan grande dentro del Imperio Harrison. Cuando se hizo público el contenido del testamento de Richard Harrison, muchos seguidores del programa se sorprendieron al descubrir que Corey recibió una combinación de activos que no solo tenían valor económico, sino también un peso estratégico dentro del negocio familiar. Cada uno de estos elementos fue elegido minuciosamente para asegurar que Corey tuviera el control necesario para sostener y modernizar el imperio construido por su abuelo. No se trataba solo de objetos de colección o dinero, sino de herramientas que le permitían influir en la dirección futura del negocio. A continuación se detallan las 5 herencias más significativas que transformaron la posición de Corey. La primera de ellas fue el acceso prioritario a una parte del inventario histórico de la tienda, un conjunto de piezas que el viejo consideraba esenciales para mantener la identidad del negocio. Estas piezas no estaban destinadas a ser vendidas de inmediato, sino a preservarse como un capital cultural que distinguía a la tienda de cualquier otra. Para el viejo era fundamental que ese patrimonio quedara en manos de alguien capaz de valorar su historia y su potencial mediático. Corey, que había crecido rodeado de esos objetos y conocía sus orígenes y anécdotas, era la persona ideal para asumir esa responsabilidad. Tener control sobre ese inventario le permitió mantener la línea narrativa del negocio, tanto dentro como fuera de la televisión. La segunda herencia fue una participación ampliada en las ganancias del negocio, una decisión que reflejaba la confianza del viejo en su capacidad para sostener la rentabilidad de la empresa. Esta participación no se limitaba a las operaciones diarias de compra y venta, sino que incluía el acceso a acuerdos externos, colaboraciones y actividades promocionales asociadas al programa. En otras palabras, Corey recibió una clave para influir directamente en la estabilidad económica del negocio. Mientras otros miembros de la familia mantenían roles más específicos, Corey se convirtió en el principal beneficiario de los ingresos futuros, lo que reforzó su posición como figura central en la administración del patrimonio. La tercera decisión se relacionó con los derechos de imagen y participación en el programa televisivo. Aunque estos contratos suelen ser manejados por la productora, el viejo dejó indicaciones claras sobre quién debía tener prioridad en la continuidad de la marca familiar frente a las cámaras. Corey no solo aseguraba su permanencia como uno de los protagonistas, sino que obtenía una posición desde la cual podía negociar nuevas condiciones económicas. Al contar con esa legitimidad heredada, su presencia en la televisión quedó respaldada por el peso del legado familiar y por la confianza que su abuelo había depositado en su criterio profesional.
Esta combinación le permitió fortalecer su influencia en la expansión mediático-comercial del negocio. La cuarta herencia consistió en la transferencia de documentos y registros sobre los proveedores más confiables y las piezas con mayor proyección de venta futura. Esta información, acumulada durante décadas por el viejo, tenía un valor incalculable. No aparecía en contratos públicos ni podía encontrarse en ningún archivo oficial, ya que se trataba de conocimiento práctico que solo podía transmitirse dentro de la familia. Al recibir ese archivo personal, Corey obtuvo una ventaja competitiva sobre cualquier otro administrador del negocio. Con esa información, pudo optimizar compras, identificar oportunidades y evitar riesgos asociados a falsificaciones o especulaciones del mercado. Este legado intelectual es una de las claves que explican por qué Corey pudo mantener la tienda a flote, incluso en momentos de incertidumbre. La quinta y última herencia fue probablemente la más inesperada para el público: el acceso a una reserva financiera destinada exclusivamente a la modernización del negocio. Esta reserva no era un fondo común del patrimonio familiar, sino un capital creado por el viejo con el propósito de asegurar que la tienda pudiera adaptarse a las nuevas demandas del mercado sin poner en riesgo la operación diaria. Corey recibió la facultad de decidir cuándo y cómo utilizar ese dinero, lo que le dio la posibilidad de implementar mejoras técnicas, renovar la imagen de la tienda y expandir sus actividades en plataformas digitales. Esta capacidad de inversión no solo aumentó el valor comercial del negocio, sino que también reafirmó el papel de Corey como líder visionario de la nueva generación. En conjunto, estas 5 herencias no solo representaron un incremento económico para Corey, sino que redefinieron su posición dentro del imperio Harrison. Cada una de ellas estaba diseñada para garantizar que la transición generacional se realizara sin fracturas internas y que el negocio mantuviera su prestigio ante millones de espectadores. Le dieron poder, estabilidad y una base sólida desde la cual construir su propio legado. Gracias a esta combinación única de activos materiales y estratégicos, Corey se convirtió en la figura clave para la continuidad y evolución del negocio familiar después de la muerte del viejo. No solo marcó un cambio emocional dentro de la familia, sino que desencadenó una transformación profunda en la posición pública y financiera de Corey Harrison. Aunque durante años había sido una figura visible en el programa, su participación estaba limitada por la presencia dominante de su abuelo y por el rol compartido que mantenía con su padre y su tío. Sin embargo, una vez que la estructura hereditaria quedó definida, Corey adquirió una influencia que pocos esperaban. Las decisiones que había tomado el viejo le daban una plataforma sólida para convertirse en un líder empresarial, con autonomía real y con la capacidad de guiar el futuro del negocio familiar. Desde el punto de vista financiero, la ampliación de su participación en las ganancias generó un impacto inmediato. Corey comenzó a recibir ingresos derivados no solo de las operaciones tradicionales de compra y venta en la tienda, sino también de acuerdos publicitarios, colaboraciones externas y derechos asociados a la imagen del programa. Esta diversificación de ingresos le permitió estabilizar su situación económica y proyectar inversiones más grandes a largo plazo. Por primera vez, Corey podía planificar estrategias empresariales sin depender completamente de la supervisión del viejo. Esa independencia financiera se convirtió en uno de los elementos que más fortalecieron su crecimiento dentro del negocio. En cuanto a su imagen pública, Corey se vio obligado a adaptarse rápidamente a un rol más protagónico. La audiencia, que durante años había asociado la autoridad del programa al viejo, comenzó a percibir en Corey una figura heredera del mismo rigor, pero con un estilo más moderno y directo. Esta transición no fue sencilla, ya que el público estaba acostumbrado a la personalidad única del viejo. No obstante, la presencia constante de Corey en las negociaciones más complejas del programa y su dominio del inventario histórico demostraron que estaba preparado para asumir ese protagonismo. Con el paso del tiempo, su imagen se consolidó como la de un experto en coleccionismo, capaz de mantener la esencia del negocio mientras introduce nuevas dinámicas. El acceso a la reserva financiera destinada a la modernización del negocio tuvo un papel determinante en este proceso.
Corey pudo invertir en infraestructura, mejorar sistemas internos y explorar nuevas plataformas digitales que ampliaron la presencia de la tienda más allá del programa televisivo. Estas decisiones no solo aumentaron los ingresos potenciales, sino que también proyectaron al negocio hacia una nueva etapa en la que la tecnología y la adaptación al mercado se volvieron fundamentales. Esta capacidad de evolución hizo que la tienda mantuviera su relevancia frente a la competencia y demostrara que el legado del viejo estaba en manos de alguien con visión estratégica. Otro efecto importante fue el fortalecimiento de su autoridad dentro del equipo. Aunque el negocio seguía siendo familiar, los documentos y directrices heredados por Corey le otorgaban una posición de liderazgo consolidada. Su acceso exclusivo a información clave sobre proveedores y piezas valiosas le permitió tomar decisiones que otros miembros del negocio no podían cuestionar con la misma solidez. Esta ventaja hizo que Corey se convirtiera en la figura central de cualquier operación importante dentro de la tienda. Su criterio se volvió determinante para evaluar compras, negociar precios y seleccionar piezas para el programa. Esa autoridad, respaldada por la herencia estratégica del viejo, le dio una voz decisiva en la dirección del negocio. Sin embargo, esta mayor visibilidad también trajo desafíos. Corey tuvo que demostrar que era capaz de sostener el peso del legado familiar, sin caer en comparaciones constantes con su abuelo. La publicación del testamento generó debates en el público y en los medios, pero con el tiempo, se hizo evidente que el viejo había confiado en su capacidad para mantener la coherencia del negocio y adaptarlo a nuevos tiempos. Corey respondió a esa expectativa, con disciplina, enfoque empresarial y un compromiso constante con la expansión del negocio. Su habilidad para mantener la estabilidad del negocio familiar en un contexto de cambios tan profundos, reforzó su posición y lo consolidó como el principal guardián del legado Harrison. En definitiva, el impacto de la herencia en la vida de Corey fue mucho más allá de un simple aumento económico. La combinación de activos estratégicos, responsabilidad empresarial y posición pública transformó por completo su carrera dentro del negocio. Se convirtió en el rostro de una nueva etapa, donde la tradición se combina con la innovación. La herencia recibida se transformó en un impulso que le permitió no solo mantener el imperio familiar, sino expandirlo y adaptarlo a un mundo más competitivo y exigente. Esa es la verdadera magnitud del cambio que experimentó después de la muerte del viejo. La historia de la herencia de Corey Harrison no puede entenderse únicamente como la transferencia de bienes materiales. Se trata de un proceso que revela las complejas dinámicas internas de una familia que, durante años, construyó un imperio basado en el conocimiento, la disciplina y la exposición mediática. La muerte del viejo marcó el fin de una era, pero también dio inicio a un ciclo en el que Corey debía demostrar que podía sostener y ampliar lo que su abuelo había creado. Esta responsabilidad no fue impuesta solo por la estructura del testamento, sino por la manera en que el viejo moldeó la identidad profesional de Corey a lo largo del tiempo. Analizando el impacto global de la herencia, queda claro que el verdadero valor de lo recibido no se encuentra en las piezas históricas ni en las participaciones comerciales, sino en la confianza depositada en él. El viejo, a lo largo de sus últimos años, no solo estuvo preparando documentos y revisando activos, sino que estuvo moldeando el carácter de su heredero. Corey aprendió a negociar, a identificar oportunidades en el mercado del coleccionismo y a entender el reverso de cada pieza, desde su autenticidad hasta su potencial histórico. Esta formación continua representa una herencia intangible que no figura en ningún documento legal, pero que marca la diferencia entre un administrador común y un líder capaz de sostener un negocio de alto perfil. Por otra parte, la evolución empresarial de Corey, después de recibir la herencia, demuestra que no se limitó a mantener el negocio en funcionamiento. Implementó estrategias para modernizar procesos, fortaleció la relación con nuevos clientes, y supo adaptarse a los cambios de audiencia. En un entorno donde el interés por los programas de adquisición y venta fluctúa, Corey logró posicionar nuevamente la importancia del inventario histórico y la credibilidad del negocio.
Estos movimientos dieron lugar a un crecimiento sostenido que refleja su habilidad para tomar decisiones que combinan intuición comercial con respeto al legado familiar. La dimensión emocional de la herencia también es fundamental en esta historia. Perder al viejo significó un golpe profundo para Cory, quien había construido gran parte de su identidad profesional en torno a la guía de su abuelo. Sin embargo, en lugar de quedar paralizado por la sombra de una figura tan influyente, decidió transformar ese dolor en una oportunidad para honrar el legado. La herencia, lejos de convertirse en una carga, se transformó en una base para construir su propio camino dentro del negocio. Este proceso le permitió encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la tradición establecida y la necesidad de innovar para garantizar la continuidad del Imperio Harrison. Además, la manera en que la publicación del testamento impactó a la audiencia demuestra la relevancia cultural que la familia Harrison había alcanzado. Los seguidores del programa no solo veían a la familia como protagonistas de una serie televisiva, sino como custodios de un conocimiento único sobre piezas históricas y artefactos curiosos. La reacción del público ante la distribución de la herencia refleja el interés por entender no solo el valor económico de los bienes, sino también la lógica emocional detrás de cada decisión. Esta resonancia cultural contribuyó a fortalecer la imagen de Cory como el sucesor natural del viejo y como figura clave dentro del universo de Pawn Stars. Finalmente, la historia de la herencia de Cory Harrison ofrece una reflexión más amplia sobre el relevo generacional en negocios familiares de gran exposición. Demuestra que la continuidad no depende solo de lo material, sino de la capacidad de adaptación, la visión estratégica y la comprensión profunda del legado. Cory recibió 5 elementos que redefinieron su posición, pero supo convertirlos en herramientas para expandir su influencia y consolidar su liderazgo. La muerte del viejo no solo lo hizo más rico en términos financieros, sino también en experiencia, autoridad y proyección futura. Esta combinación de factores explica por qué, hoy en día, Cory se ha convertido en la figura central del Imperio Harrison, un heredero que no solo recibió bienes, sino la responsabilidad de perpetuar un legado que marcara a generaciones futuras.